Vamos a aprender a crear formularios utilizando etiquetas HTML. Para eso nos vamos a ir a nuestro espacio de trabajo y desde ahí vamos en la estructura HTML a crear nuestro formulario. Un pequeño título a nuestro documento HTML y en el cuerpo de nuestra página vamos a iniciar trabajando. Para eso vamos a utilizar la etiqueta HTML form. Esta etiqueta nos permite crear elementos de tipo formulario en nuestro documento. Esta etiqueta siempre lleva un atributo principal que es el atributo action, a donde vamos a indicar la ruta que va a seguir el formulario cuando se envíen los datos al servidor. Por el momento vamos a utilizar la almohadilla para que se quede en la misma página. Cuando lleguemos a la programación del lado del servidor vamos a entender de una manera mejor esta parte. Por el momento lo que vamos a hacer es un pequeño formulario utilizando la etiqueta form de HTML con su respectivo atributo action. Vamos a necesitar que cada elemento tenga una etiqueta y para eso utilizamos la etiqueta label de HTML. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, nombre, y ahora vamos a utilizar el elemento donde el usuario va a escribir. Si vemos el resultado de lo que hemos hecho hasta este momento, lo único que hemos logrado es una etiqueta, pero necesitamos un bloque donde la persona pueda escribir. Y para eso entonces tenemos que auxiliarnos del elemento input, el cual tiene una serie de características muy importantes. El elemento input es un elemento que va a tener varios atributos de importancia. Entre el atributo más importante es el type, donde podemos indicar qué tipo de elemento va a ser, que puede ser un botón, puede ser un checkbox, un tipo date, time, email, el cual usted va a ir explorando y probando cada uno de ellos. En este caso nos conviene que sea de tipo test para que la persona pueda escribir. Siempre vamos a colocarle un ID a estos elementos de manera tal que podamos identificarlo de manera única en nuestro formulario. Le voy a poner igual nombre, todo en minúscula, y le vamos a poner también el atributo name. A la hora de enviar el formulario es este valor el que llegará al lado del servidor. El ID lo vamos a utilizar para trabajar en el lado del cliente con el JavaScript o con el CSS. En cuanto al atributo name, es lo que vamos a utilizar entonces del lado del servidor. Vamos a ver qué hemos logrado hasta el momento. Hasta el momento ya tenemos un input donde el usuario va a poder escribir su nombre, pero también tenemos su etiqueta justo al lado. Vamos a continuar agregando otros elementos del formulario. Vamos a crear otra etiqueta. Esa etiqueta le vamos a decir apellido. Algo muy importante que no se nos puede olvidar es que hay que indicar a la etiqueta a qué elemento se va a ajustar o a qué elemento le pertenece. Y para eso vamos a utilizar el atributo for. En el atributo for siempre vamos a utilizar el name del elemento al que queremos utilizar. En este caso, apellido. A este anterior tenemos que colocarle el atributo for y aquí le vamos a decir que esta etiqueta es para el elemento que se llama nombre. Recuerden que el name está acá en el atributo. De esta manera el navegador asocia la etiqueta al respectivo elemento. En este caso vamos a crear un input de tipo texto y le vamos a colocar un ID llamado apellido y un name llamado apellido. Cerramos nuestra etiqueta. Vamos a ver el resultado. Ya tenemos dos elementos. Si se dan cuenta, el aspecto no es lo más agradable al usuario, pero eso lo vamos a resolver más adelante utilizando CSS. Por el momento, si deseamos ver algo breve, podemos auxiliarnos de la etiqueta
PR, que es una etiqueta propia de HTML, para ver un elemento que dé un salto de línea. Esto sería de manera básica. Más adelante con CSS vamos a resolver de una manera más elegante y profesional esto. ¿Qué nos falta en el formulario? Podemos utilizar otro tipo de elemento. Por ejemplo, los elementos donde puedo permitir que el usuario elija de un listado una serie de valores. Y es lo que vamos a hacer acá. Voy a permitir aquí al usuario. Voy a crear un label. Vamos a hacer el salto primero. Luego voy a crear un label. Donde el usuario va a poder elegir el país. Vamos a elegir el país. Ahora bien, en el país, en vez de utilizar el elemento input que ya hemos visto y que pueden tener varias opciones, voy a utilizar otro tipo de elemento llamado select. En este tipo de elemento yo puedo crear un listado para que el usuario pueda elegir de ese listado una opción. Esto va a llevar un atributo llamado ID, país, y un atributo name llamado país. Recordando que el name es el valor que va a llegar al servidor y esto es para trabajar del lado del cliente. Los elementos select tienen internamente otra etiqueta anidad, que es la etiqueta option. Esa etiqueta nos permite ir agregando los diferentes valores que va a tener ese elemento. Ahora bien, el usuario puede ver un elemento, sin embargo al servidor yo puedo hacer que llegue otro elemento. En este caso voy a hacer que el usuario pueda ver el nombre del país, por ejemplo. Sin embargo, quiero que al servidor nada más lleguen las iniciales. Para eso entonces nos vamos a auxiliar del atributo value. Y aquí vamos a poner RD. ¿Qué significa esto? Que esto es lo que el usuario va a ver en pantalla. Sin embargo, cuando lo seleccione, lo que va a enviar el formulario al navegador, del formulario del navegador al servidor, lo que va a enviar es lo que tenga el atributo value. Vamos a hacer otro option para ver el efecto real. Ese option va a decir Cuba. Y aquí en value vamos a poner la C. Vamos a hacer otro elemento por acá. Estados Unidos. Vamos a agregar un último elemento. Listo. Hasta el momento hemos creado un pequeño formulario con varios elementos, etiquetas, un input de tipo test donde el usuario va a colocar su nombre y aquí acabamos de crear un listado. Vamos a ver el resultado de nuestro formulario. De esta manera está quedando nuestro formulario donde el usuario va a poder seleccionar de un listado el país, va a poder colocar su nombre y su apellido. Pero nos falta un botón para que el usuario pueda enviar este formulario al servidor. Para eso entonces vamos a recurrir a utilizar un input y ese input en el atributo type, en vez de ser test como habíamos utilizado hasta este momento, vamos a utilizar un tipo submit, el cual me permite enviar. Y vamos a ponerle un value, que es el atributo value, que es lo que yo quiero que el usuario vea en el botón. Le va a decir que este botón se llama enviar.
es importante colocar un name al botón. En este caso lo vamos a colocar y le vamos a llamar a sí mismo enviar. Con esto hemos creado un formulario con elementos donde el usuario puede escribir, donde puede seleccionar y donde puede enviar el formulario. Más adelante vamos a ver cómo darle formato para que tenga una mejor apariencia utilizando CSS. Vamos a modificar nuestro formulario para que tenga un elemento de entrada de texto, una especie de comentario. Para esto voy a utilizar la etiqueta PR. Recuerden que esa etiqueta es temporal. Y aquí voy a utilizar un tipo de elemento test area, que es otro elemento que puedo utilizar en los formularios. Dentro de la etiqueta formulario puedo utilizar diferentes tipos de elementos para ir creando mi captura de datos. Entre los atributos vamos a colocarle un ID y a esto le vamos a llamar comentario. Le vamos a colocar un name, igual comentario. Generalmente el ID es idéntico al name. Esto es para tener el mismo nombre cuando me voy a referir del lado del servidor, también del lado del cliente, para no estar confundiéndonos con nombres diferentes en ambos contextos. Entonces ahí tengo mi test area, le he puesto un ID, le he puesto un name y vamos a ver, hay otros atributos, pero por el momento vamos a ver qué efecto tenemos. Mire, ya tenemos un test area donde me permite escribir más texto tipo comentario, a diferencia de este tipo de input, que es para texto un poco más corto. ¿Qué nos faltó? Nos falta colocar un label a ese test area para que se vea más elegante y el usuario sepa qué debe escribir aquí. Y vamos a hacerlo inmediatamente. Tenemos un label. Vamos a colocar un label. Ese label hay que indicarle para a quién corresponde y corresponde al control comentario. Listo. Tenemos corriendo un formulario que nos va a permitir hacer nuestros comentarios y enviarlo. Podemos cambiar el estilo colocando una altura mínima, una altura más grande, pero por el momento lo podemos dejar hasta aquí.